La transformación del yo inferior. Bendiciones, saludos, amor y ayuda se derraman en una maravillosa corriente dorada que impregna su ser interior y con la cual su personalidad exterior puede conectarse si ustedes así lo eligen. Mis muy queridos amigos, en esta última conferencia oficial de su temporada de trabajo, les daré una vez más un resumen de lo que han logrado. Por supuesto que esto puede hacerse solo de una manera general, pero trataré de consolidar su progreso de manera concisa. Este año que pasó ha sido muy significativo para todos ustedes. En un resumen anterior les dije que después de haber reconocido y tratado con niveles más profundos de su yo inferior, ustedes podrían establecer más contacto con su yo superior y que algunos aspectos de su yo inferior serían transformados. Esto marca una nueva fase decisiva en su camino, dado que previamente atravesar sus defensas para ver y aceptar realmente su yo inferior en un espíritu realista y constructivo era un trabajo duro y agotador. Pasaron años antes de que los primeros pasos del trabajo transformador pudieran empezar. El año pasado fue el primer paso en esta nueva fase. Recién ha comenzado, pero continuará en mucha mayor medida al continuar ustedes en su camino. Podrán imaginarse lo que esto significa en términos de alegría, amor, paz, seguridad, fortaleza, creatividad, profundas amistades y unidad siempre crecientes. Aún estos primeros pasos del trabajo transformador ya han cambiado sus relaciones, sus experiencias, su comunidad, su sentido del bienestar y el significado de la vida. A menudo se sienten sobresaltados por este cambio. A veces parece milagroso y sin embargo es meramente un comienzo y todavía hay muchísimo más por venir. La creciente abundancia interior y exterior que experimentan como resultado de su pathwork le da a su vida un foco mucho más específico y aumenta su toma de conciencia de su tarea de encarnación. La abundancia se manifiesta también en las relaciones entre ustedes, en la comunidad que han empezado a establecer. Pueden ver un cambio visible. Donde antes había a menudo tanta desaveniencia, desconexión, malentendido y negatividad entre ustedes, experimentan más y más el entendimiento, la calidez, la aceptación, el amor y la verdadera amistad. Han aprendido de manera considerable a tratar con las desavenencias que a veces son inevitables. Han reconocido que la desaveniencia con los demás es un mero reflejo de la desaveniencia dentro de ustedes. Ahora pueden poner en práctica lo que les he enseñado todos estos años. Al unificarse en sí mismos, unifican sus relaciones con los demás. Al reconocer lo mejor y lo peor que hay en ustedes en la proporción apropiada, reconocen lo mejor y lo peor en los demás con igual realismo. El progreso es obvio. Lo que previamente eran palabras, la enseñanza de un modo de vivir que podría volverse realidad si seguían el camino y que era para ustedes una teoría o filosofía que sonaba muy hermosa, ahora se ha vuelto realidad. La teoría ha sido puesta a prueba, por cierto, y el resultado es visible. En el pasado reciente han experimentado muchas cosas juntos, han aprendido a abrirse el uno al otro. Han perdido una cantidad considerable de vergüenza y de resistencia a quedar al desnudo el uno frente al otro. Y así la soledad que todos ustedes sufrían ha comenzado a desaparecer, a veces a pasos agigantados. Ahora saben que su soledad nunca podrá ser aliviada por el amor de otra persona en tanto permanezcan en el ocultamiento y la separación y mantengan sus simulaciones. Muchos de ustedes han ido sacando de sí laboriosamente esta separación y estas simulaciones en cierta medida, y en esa misma medida se encuentran en una cálida comunión con los demás. Ya no se sienten solos. Entonces comienzan a compartir verdaderamente. Han compartido pena y han compartido alegría. Han compartido sus dudas acerca de sí mismos y sus vidas. Han compartido su dolor acerca de sí mismos y entre sí. Han compartido las cargas de la culpa y han empezado a compartir los placeres del amor y la verdad.
ya que no puede haber placer mayor que compartir el amor y la verdad como resultado de compartir lo otro. Han probado el alborozo de un vivir de tal riqueza. Por cierto que pueden crear el paraíso en la tierra si no huyen asustados de la labor del trabajo de purificación. Pero pronto el trabajo mismo se vuelve el alborozo y la alegría, deja de ser doloroso y difícil. Al progresar también descubren esto. Ese es el trabajo que deben continuar. Han hecho un comienzo maravilloso de este trabajo transformador, pero vendrá mucho más. Y al ocurrir más trabajo transformador, crearán individualmente y como comunidad relaciones más reales, profundas y hermosas, más compartir, más experiencias creativas y una plenitud del yo más significativo. Su yo espiritual se manifestará más y más y hará que ustedes experimenten su realidad eterna. Se volverán el núcleo de una nueva cultura, como he dado a entender ocasionalmente. Ustedes son pioneros. Otros grupos de pioneros están surgiendo en varios rincones de la Tierra, cada uno a su modo. Al superar sus resistencias y aprender a no abandonarse al camino más fácil, aumentarán sus alegrías y su profunda toma de conciencia del sentido de su vida y su tarea. He dicho a menudo palabras así, pero eran más un anuncio de lo que podría ser. Ahora es diferente. Para muchos de ustedes, estas palabras son una realidad viviente que experimentan ahora mismo en su vida, día a día. Y esta realidad puede volverse más profunda y más fuerte si así lo eligen. Esta conferencia les dará un plan y otro medio para continuar avanzando con su transformación. Para este trabajo transformador se requiere un nuevo entendimiento en un nivel más profundo. Este trabajo se volverá más fácil una vez que entiendan lo que ahora voy a tratar de transmitirles. Aquellos de ustedes que se han adentrado en las profundidades y han puesto al desnudo aspectos de su yo inferior y que han sacado a la luz sus intenciones negativas, allí donde podían exponerlas, expresarlas y verlas por lo que son, han aprendido el lado positivo de este proceso, que este proceso los libera. Pueden reconocer estos aspectos negativos sin desanimarse ni creer que estos aspectos son el verdadero yo de ustedes. Muy por el contrario, cuando hacen esto experimentan la verdad que siempre les he dado. Cuando esas intenciones negativas son secretas aún para su mente consciente, ustedes creen, también secretamente, que son completamente malos. Esto se manifiesta en patrones de conducta autodestructivos que ustedes no comprenden y que no pueden rastrear hasta sus orígenes, hasta que, y solo si, tienen la voluntad y la honestidad de poner al desnudo primero la intencionalidad negativa de manera muy específica. Entonces, he aquí que empieza a pasar algo inesperado. Se aceptan y se respetan más a sí mismos y saben que esos patrones de conducta son solo una parte menor de su yo total. Pueden identificar aspectos del yo inferior sin identificarse totalmente con ellos. En el lado negativo han descubierto que en estos aspectos del yo inferior reside una testarudez insensata que en cierta medida todavía los controla de un modo casi incomprensible. En su mente que piensa claramente saben perfectamente bien que no tiene sentido aferrarse a una intención negativa. En otras áreas de su vida han experimentado la dicha y la seguridad de soltarse y permitir a Dios. También empiezan a ser conscientes las conexiones y a ver qué precio pagan por persistir en la negatividad, y sin embargo no desean abandonarla. Están intrigados por su propia actitud y es aquí donde están atascados. ¿Por qué persisten en una actitud negadora de la vida? Esa actitud que hay en ustedes le dice no a entregarse al significado de la vida, a la belleza, al amor, a la verdad, a la expansión, a la alegría y la paz. Se niega a entregarse a Dios. Esta actitud siempre se aplica a un área específica en la que el yo inferior no desea moverse. Por lo tanto, no es suficiente con hacer que su conciencia conozca la buena voluntad de ustedes de un modo general. Debe ser de un modo específico. Allí donde prevalece esta misteriosa testarudez, todavía están controlados por su yo inferior. Pero ahora al menos lo saben, y eso es un paso importante.
Necesitan ayuda aquí, mis amigos, precisamente en ese punto al que unos cuantos de ustedes han llegado. Si se toman el trabajo de tratar con esta actitud en vez de disimularla, dar explicaciones racionales o hacerse inconscientes de su existencia, llegarán a un punto importante. Ven, pero no logran entender esta conducta verdaderamente insensata de una parte de sí mismos, y hasta ven que han elegido no batallar con ella. Simplemente se han entregado y se han vuelto víctimas de su propio yo inferior. Pero no hay necesidad de que sea así. Cuando pueden empezar a cuestionar esto, ya han dado otro paso sustancial en la dirección correcta. Por ejemplo, háganse preguntas como esta. ¿Por qué me niego a entregarme a Dios y a abandonar mi yo inferior por aquello que sé que es felicidad, abundancia y dicha? ¿Por qué me conformo con la mezquina satisfacción de mi rencor, mi destructividad y mi egoísmo o cualquier rasgo que haya en mí que obstruya mi verdadera felicidad? ¿Qué hay en mí que me hace tan destructivo? ¿Cuánto pago realmente por permitir que esto suceda? ¿No hay modo de cambiar este rumbo interior? Conociendo la belleza de la vida, ¿por qué razón todavía la niego? ¿Por qué no puedo afirmar la vida, Dios y el fluir de la creatividad? Estas preguntas conducirán a respuestas y aclaraciones específicas. Deben hacerse y tomarse en serio. Intrigan a todos aquellos que llegan a este punto. Esta conferencia trata estas preguntas. He mencionado a menudo, mis amigos, que en ustedes hay un movimiento contrario. Un movimiento abraza la vida y anhela lo divino, pero el movimiento contrario niega todo eso. Quiere permanecer en la oscuridad, a pesar del dolor obvio que esto inflige. Insiste en vivir la vida según sus propias condiciones, aun cuando sus condiciones sean negadoras de la vida y destructivas para el yo y para los demás. Este movimiento contrario tiene su historia en la creación de la sustancia de la vida siempre fluyendo hacia afuera, penetrando el vacío infinito y trayendo así eternidad y luz a la no vida y a la oscuridad, hasta que el vacío no exista más. Con el tiempo llegará el momento por usar este término limitado en que habrá solo luz y vida. Sustancias de la conciencia y la energía, los dos aspectos inseparables de la eterna chispa de la vida, se pierden, se separan de su fuente, por así decirlo. La sustancia se esparce en el vacío y en el movimiento de esparcirse hacia afuera se separa del todo temporalmente. En ese estado de separación encontrará toda su divinidad inherente a través de su propia chispa de vida interior. Tiene que batallar en su camino a través de la oscuridad y la distorsión que son subproductos de la separación. Entonces, estos aspectos de la conciencia y la energía, que son ahora entidades individuales, se vuelven temporalmente agrios. Se invierten, se convierten en antimateria, anticonciencia, antienergía. Por esto debe existir lucha para redespertar la materia divina, la conciencia divina, la energía divina. A partir de toda la belleza, la creatividad y la bondad, esta inversión crea fealdad, destructividad y maldad. A través de la historia han existido muchos nombres para este movimiento contrario. Esos nombres pueden volverse obstáculos al tratar con el mal porque a menudo han sido mal usados, creando distorsiones adicionales. Fueron usados para dominar, juzgar, castigar y rebajar, para infundir miedo de la vida y de Dios, para hacer una charada primitiva a partir de las maravillas y los milagros de la creación en curso. Por lo tanto, la gente cierra los oídos a términos tales como bien y mal, Dios y el diablo, cielo e infierno. Y sin embargo, estas expresiones son una mera descripción simbólica de un estado de conciencia que es muy difícil de transmitir a una conciencia que todavía está inmersa en un mundo tridimensional. Nosotros, desde nuestro mundo del espíritu, buscamos constantemente modos de transmitirles ciertas facetas de la realidad sin provocar reacciones inapropiadas que limitarían así su comprensión. Sin embargo, existe una limitación inevitable. El vocabulario de ustedes es limitado
entonces deben cumplir su parte en la empresa mutua de aprender. Así como yo busco a tientas para encontrar las palabras más apropiadas para un tema específico, ustedes deben tratar de no permitir que los prejuicios y las asociaciones de palabras creen una pared que les impida absorber lo que les doy, porque les estoy dando una herramienta potente para que se desarrollen más. No se cierren a una verdad que tengo el privilegio de ayudarlos a percibir, aun si ocasionalmente oyen una palabra que evoca en ustedes una reacción negativa. El mal existe en grados. Existen muchas variedades de distribución e intensidad de las manifestaciones de la divinidad y de la maldad. La conciencia y la energía se manifiestan separadamente en entidades, en personalidades, en seres vivos divinos o malvados. La fuerza con la cual la primera puede penetrar la estructura del ego y manifestarse depende del grado en que la última ha sido transformada a través del desarrollo evolutivo. En algunas esferas de realidad, los contrastes son infinitamente más grandes que aquellos que ustedes habitan en su estado de desarrollo. En las esferas y estados de conciencia más altamente desarrollados, el grado de bondad, brillo del espíritu o mente, belleza, sabiduría y amor están totalmente más allá de su imaginación. Por la misma razón, hay esferas de realidad temporal y estados de conciencia en los cuales la fealdad, la brutalidad, la crueldad, el adormecimiento, la limitación de la mente, incluyendo la astucia como lo opuesto a la sabiduría, el odio y la pequeñez de espíritu están asimismo más allá de su imaginación. Estos seres separados, ustedes podrían llamarlos subhumanos, existen en un mundo de tal oscuridad que ciertamente no parece haber una salida de él, hasta que, como resultado de un largo sufrimiento y de andar a tientas, la mente da la vuelta y comienza a pensar y expresarse de un modo nuevo y diferente. Esta es la clave, una clave que parece demasiado simple para aquellos que están en un estado de maldad y sufrimiento, y que insisten en que dar la vuelta es muy complicado o imposible de realizar. La conciencia y la energía siempre crean sustancia, materia y forma de acuerdo con su propia naturaleza. En estos estados malignos, la conciencia y la energía están tan condensadas y son tan espesas que son más materiales que la materia que ustedes conocen, de modo que en su estado actual de desarrollo, los estados más elevados y más bajos de conciencia y energía son igualmente imperceptibles para ustedes. En el estado más bajo de desarrollo, el mal está tan fuertemente concentrado en la superficie que es completamente inconsciente del núcleo divino. Para estos seres subhumanos no parece haber realmente un núcleo divino inherente. Es solo a través de eones de desarrollo que el núcleo finalmente se vuelve manifiesto, pero solo muy débilmente al principio. El desarrollo humano es un estado intermedio. Seres en diversos grados de desarrollo encarnan y se vuelven plenos en otros estados. Desde el punto de vista de ustedes, podrá parecer que estos grados de desarrollo fluctúan considerablemente, especialmente si eligen representantes de cualquiera de los extremos de la escala. Sin embargo, en el estado humano no existen ni los grados más elevados ni los más bajos. Ustedes no conocen la extensión completa del bien y el mal porque su campo visual interior no alcanza estos niveles. Lo anterior parecería indicar que la creación está escindida de modo dualista, lo cual es algo que siempre niego en mis enseñanzas. Como les probaré en un nivel muy práctico, la escisión no existe realmente en esencia, pero en un nivel de manifestación temporal existe y debe ser reconocida y tratada por lo que es. No hay casi ningún ser humano del que el ser inferior pueda aproximarse a la intensidad de maldad que existe en las esferas más bajas. Y el yo superior manifiesto ahora no puede de ninguna manera aproximarse a la intensidad y la belleza de la verdadera existencia eterna y divina. También me gustaría agregar aquí que el mal manifiesto no es necesariamente un indicador de una falta general de desarrollo. A menudo es justamente lo contrario. El mal activo y virulento indica a menudo que el potencial para desarrollar los aspectos divinos propios
ha sido intencionalmente descuidado, de modo que las potentes corrientes de energía de la conciencia se invierten y se manifiestan de un modo negativo igualmente potente. Los espiritualmente inmaduros y jóvenes muy a menudo aparecen en la esfera humana con mentes inocuas, ineficaces y primitivas, con la mentalidad de rebaño que no piensa independientemente. Por esto, un ser humano severamente perturbado, que exhibe algunos rasgos de maldad, pero que ya tiene una conciencia moral desarrollada y por lo tanto no pone en acción los hechos malvados, se convierte relativamente rápido en un espíritu de luz y de poder para el bien, una vez que la mente ha sido afectada verdaderamente. La distorsión que marca la separación de la esencia divina es sólo temporal, no puede durar. Es parte del proceso de llenar el vacío y, tarde o temprano, a través de los tiempos, la pieza de conciencia y energía separada, distorsionada e invertida, la personalidad separada, habrá de ser limada para ser reducida, purificada a través de las experiencias del vivir y de la percepción creciente, hasta que su esencia sea redescubierta. Y ese es el proceso de desarrollo evolutivo. Estas cosas han sido dichas, a veces en términos demasiado simplificados, por varias religiones. Pero no se olviden, mis amigos, que las religiones, cuando recién aparecen, son canales que comunican de algún modo la verdad divina a la humanidad. Luego, a menudo son distorsionadas. Pueden ser achatadas porque la mente se vuelve perezosa y prefiere las reglas y generalizaciones transmitidas por generaciones anteriores, las cuales podrán o no aplicarse al estado interior propio. Hasta la verdad de una ley espiritual se vuelve una declaración superficial cuando no se la encuentra independientemente a través del proceso de búsqueda y confrontación con uno mismo, sino que se la acepta perezosamente en la superficie para evitar el trabajo y los riesgos involucrados en el crecimiento personal. Por esto, las religiones pierden su poder de la verdad después de un tiempo, aun cuando a menudo comienzan siendo canales de la verdad. Todo esto debe ser evitado aquí, y lo será en tanto ustedes permanezcan dinámicamente involucrados en su pathwork, en su búsqueda y en su proceso de crecimiento personal. La razón por la que les digo esto ahora, mis muy queridos amigos, es para aclararles más lo que significa su vida en estos términos. Ustedes, como su yo superior, se han hecho cargo de una tarea y han traído con ella a su encarnación un aspecto de esa materia anti-Dios, con su conciencia y su energía invertidas. Lo han traído con ustedes a esta encarnación, donde les es posible llegar a conocerlo, tratar con él e influirlo en vez de ser influidos por él. Este aspecto tiene voluntad y procesos de pensamiento propios y separados, como ustedes descubren a menudo para su desconcierto y consternación. Ese es el punto en que a menudo se confunden y se atascan. Su conciencia o personalidad debe hacer muchas elecciones en este mundo, incluyendo cuál de las dos voluntades seguir. Pueden elegir permitir que la voluntad del yo inferior controle toda su persona, o pueden elegir alinear su mente consciente y su voluntad con el yo superior, sin empujar fuera de la conciencia la voluntad y la voz del yo inferior. También es necesario que piensen qué significa cuando siguen al yo inferior sin cuestionarlo, cuando todavía están tentados de explicarlo racionalmente y no hacen nada para desafiar su voluntad. Ahora bien, en ninguno de ustedes el yo inferior se aproxima en absoluto a los niveles intensamente destructivos de los que hablé antes. Pero el yo inferior es siempre destructivo. De no ser así, no sería un yo inferior. Podrá ser destructivo al querer ser malicioso o no dadivoso. Es destructivo al persistir en su visión limitada de que lo que es egoísta es bueno para el yo. Es destructivo simplemente al negarse a entregarse totalmente a la conciencia divina y a la voluntad divina dentro de ustedes, a cada vuelta del camino. Ustedes se olvidan, no confían en esta entrega, aun si ya han experimentado su dicha. Pero su olvido no es realmente olvido, es una intención deliberada de esa otra voluntad y conciencia que ustedes llevan dentro de sí.
Su mente externa siempre tiene la elección de permitirle a esa otra voluntad y conciencia que los gobierne, pero ustedes también pueden tomar las riendas y darse cuenta de esa voluntad externa, confrontarla y contrarrestarla. No permitan que destruya su vida y que malgaste valiosa sustancia de vida y expresión creativa. No tiene que hacerlos perder la dicha de la vida eterna que ahora se filtra en su vida de manera creciente. Este punto es crucial para avanzar en su intensificado trabajo de transformación. Ustedes no echan a ningún demonio. Ese es un malentendido de ciertas orientaciones religiosas. Cuando echan a los demonios, ustedes no cumplen la tarea de transformación. Podrán tener éxito en echar a los demonios, pero los demonios siguen viviendo, tal vez no apegados a ustedes, pero siguen viviendo. Su yo inferior puede ser transformado, y ustedes han visto que esto sucede, mis amigos. Está sucediendo de manera creciente. Esta conferencia está estructurada para darles medios aún mejores para lograr esta transformación, herramientas que no podrían haber usado antes de haber llegado a esta toma de conciencia específica. La toma de conciencia podría ser expresada de esta manera. Aquí me veo queriendo ser destructivo. Veo el dolor que me causa, su insensatez. Sé que no es necesario que sea de este modo, y sin embargo quiero seguir siendo destructivo. No quiero abandonar mi orgullo, mi obstinación en mi propia voluntad o mi miedo y ponerlos al servicio de Dios. Eso es lo que es tan intrigante. De hecho, es tan intrigante para muchos de ustedes que pronto lo dejan de lado nuevamente y actúan como si no estuviera allí. Entonces dan por sentado este estado intermedio, consciente a medias. Trataré ahora de explicar tan exactamente como sea posible con las herramientas que están a mi disposición lo que sucede cuando la conciencia y la energía están siendo transformadas. Eso también les dará luz, incentivo y una motivación mayor para poner todo su ser consciente al servicio de la conciencia divina que mora profundamente dentro de ustedes. Les he dicho antes que detrás de cada manifestación negativa específica hay un aspecto positivo y divino. Me han preguntado de qué aspectos positivos son distorsiones las negatividades específicas y cuáles son los aspectos o atributos divinos originales. Es una buena idea continuar esta exploración en meditación toda vez que se enfrenten con un aspecto del yo inferior. Se han olvidado de seguir este enfoque, entonces a menudo contemplan más de lo necesario la manifestación puramente negativa. Cuando empiecen a ver estas áreas de su yo inferior, es muy importante que su mente consciente pregunte, ¿qué era este rasgo en su versión original y hermosa antes de ser invertido, distorsionado y hecho negativo? De ese modo no excluyen el rasgo sino que lo transforman. No permiten que esos aspectos los gobiernen ni los echan y se separan de ellos. En vez de eso, cumplen verdaderamente con la tarea de transformar conciencia para la que han venido a esta tierra. Digamos que su testarudez se resiste a tratar con este aspecto del trabajo en uno mismo. Se resiste a entregarse al núcleo divino. ¿No sería posible retener esta testarudez y transformarla en una manifestación positiva de su yo Dios? Si no tienen que echarla, no tendrán tanta resistencia, porque podrán usar esta testarudez transformada de un modo nuevo y diferente. Si se encuentran a sí mismos siendo egoístas y creen que deben echar al egoísmo, será imposible que quieran ni siquiera acercarse al umbral donde parecen estar atascados. Pero si saben que hay un egoísmo sano que tienen todo el derecho de seguir y que no excluye amar y ser generosos, entonces su resistencia disminuirá y el demonio en ustedes se convertirá en un ángel en esta área en particular. La mayoría de ustedes, mis amigos, han olvidado esta herramienta muy importante que les he dado y no la han usado conscientemente. La aplicación consciente que hagan de ella hará que estén aún más listos para la abundancia universal que está disponible para ustedes como resultado de su trabajo de transformación. Empiecen a aplicarla ahora más uniformemente y de una manera más enfocada.
Ahora saben muy claramente que su inhabilidad para tolerar el placer que crece cada vez más en su vida, hasta tal punto que todavía se sienten a menudo forzados a destruirlo, se debe precisamente a este problema. Es por eso que no pueden encontrar su camino para transformar la negatividad. Cuando empiezan a resolver este problema, experimentarán la gloria de este trabajo. Lo que una vez era negativo, destructivo y aún totalmente malo, se convertirá en algo positivo, constructivo y bueno. Lo que una vez era un conflicto dualista, se volverá una unificación. Por ejemplo, en vez de ver el desinterés en contra del egoísmo, verán realmente que en ciertos momentos el egoísmo sano es bueno y que también hay momentos para ser desinteresada. Es muy importante aplicar este enfoque de manera específica a todas las áreas con las que tratan. De esta manera, la conciencia es transformada, al mismo tiempo que sigue siendo una manifestación divina, intrínsecamente única. La conciencia no cambia su esencia, cambia solo su expresión. Por lo tanto, al experimentar y conocer esto, su resistencia disminuirá, dado que no tendrán miedo de perder algo que es intrínsecamente ustedes mismos, y experimentarán el aspecto de sí mismos que puede decidir el curso de sus actitudes y puede redirigir su conciencia como el yo más válido en ustedes. Al mismo tiempo, la otra parte que están a punto de transformar se volverá más y más como un apéndice que han traído con ustedes como parte de su tarea de volverse plenos. En consecuencia, al hacer el trabajo transformador ocurre la unificación. En el proceso de sentirse crecientemente unificados y libres de conflicto, descubrirán plenamente el intenso dolor del conflicto del que han sido víctimas durante tanto tiempo. A menudo verán el cuadro completo solo cuando la mala voluntad esté a punto de desaparecer. Lo que una vez fue un otro conflictivo, aun cuando estaba encarnado en la sustancia de su propia alma, se vuelve uno con lo divino en ustedes. Asimismo, habrá de cambiar la energía. La energía que emana del yo inferior se mueve muy lentamente. Es a menudo vacilante, condensada y pesada. La energía puede ser percibida con todos los sentidos, pero en un nivel que la mente consciente generalmente no percibe. La energía del yo inferior es extremadamente desagradable. En lo que concierne al sentido de la vista, algunos de ustedes pueden percibir en un pequeño grado emanaciones de energía. La gente ha percibido a veces las diferencias en las emanaciones energéticas, en el color, en el brillo, en sus matices agradables. La diferencia es muy obvia. La emanación de energía del yo inferior es opaca o burda y emite colores claramente desagradables. Las emanaciones del yo superior transmiten paz, armonía, alegría y dicha en su color y su brillo. La percepción del color en el nivel de la realidad espiritual no está separada de las actitudes propias. Está siempre conectada con ellas y por lo tanto las expresa. La energía también tiene una expresión auditiva, pero los seres humanos no la oyen. Si la entidad está altamente desarrollada, los sonidos de una conciencia que emana son extremadamente hermosos y armoniosos. Los sonidos de un yo inferior son inarmónicos, feos y desagradables para el oído interior. Lo mismo se aplica a todos los otros sentidos. La fragancia de la conciencia purificada es increíblemente deliciosa, de un modo que ustedes no se pueden imaginar. El olor de la conciencia impura es desagradable, puede ser un hedor. En el nivel del tacto, la energía es sentida por otros cuerpos energéticos. La energía del yo superior se siente como algo suave, nutritivo y revitalizante. Ustedes son bañados por la emanación energética de la conciencia purificada, pero la percepción táctil de la conciencia invertida negativa es dolorosa de todos los modos posibles. Puede cortar o rasguñar o picar o pellizcar. Muchos tipos diferentes de dolor pueden experimentarse, de acuerdo con la actitud específica expresada por la emanación energética.
Hay muchos otros sentidos que ustedes no conocen y de los que por lo tanto no puedo hablar. Sin embargo, esto les dará alguna idea de cómo las actitudes inherentes a una personalidad se expresan en energía a través de cada uno de los sentidos. En su esfera de conciencia dualista, lo que ustedes ven, oyen, huelen o tocan parece, la mayor parte del tiempo, bastante desconectado de las actitudes y emanaciones energéticas extremadamente personales y específicas. Todo está cortado en categorías separadas y se manifiesta de un modo desarticulado. Esto es a menudo confuso para la personalidad. Esta se cansa de estas separaciones y por lo tanto, tarde o temprano se esfuerza por alcanzar un estado de conciencia más unificado, donde lo que se percibe no está separado de la esencia, aun si se manifiesta temporalmente como negatividad. Entonces ven, mis amigos, cuando experimentan un estado hermoso, altamente elevado y alegre, deben saber que su sistema energético, lo sepa o no su mente consciente, percibe todas estas emanaciones energéticas en todos los niveles sensoriales que mencioné. Pero cuando se sienten infelices, pesados o deprimidos, su propio sistema energético se une con el sistema energético similar de los demás, sea que se expresen en el cuerpo o no. Su cuerpo energético es influido por la vista, los sonidos, los olores, el tacto y muchas otras percepciones sensoriales de los demás. Hay una fertilización cruzada. Su estado negativo influye a otros que están en un estado similar y viceversa, cada uno alimentando al otro. Las experiencias de su cuerpo energético no son claras para la mente externa. La mente externa registra meramente displacer, ansiedad y pesadez. Cuando transformen conciencia negativa, también transformarán energía negativa. Su vida será de una belleza que aumentará y se extenderá por siempre. Será y ya es como una flor que se despliega en un esplendor cada vez más grande. Al superar cada obstáculo del yo inferior, al comprometerse con la voluntad divina en ustedes cada vez con más fuerza, esta flor se desplegará y dará frutos sin fin. Entonces no es necesario que teman nunca un final, porque no hay final. Sean benditos, mis muy queridos, permanezcan en paz.